Hoy quiero contarte una historia que cala hondo, hecha de amor-sacrificio, y de ese valor que marca la vida de una persona. Habla de Frank, un apache que guardaba silencio y sabiduría, y de Ida, la hija atrapada entre el deber y el deseo, que se atrevió a elegir su propio rumbo. Su caminar estuvo lleno de lucha y resistencia, pero también de esperanza de verdad, y de un fuego que forja en vez de destruir. Si este relato logra tocar tu corazón, te invito a quedarte conmigo hasta el final. ¡Comencemos! El viento bajo silbaba en el rancho Whitmore, trayendo consigo el sabor seco del polvo y el ligero olor a sudor de caballo. Las paredes de adobe de la casa principal se levantaban claras y castigadas por el sol frente al horizonte abierto, donde las montañas sangre de cristal brillaban como una columna de fuego a lo lejos. Cerca de los corrales donde los postes de cedro se inclinaban por años de intemperie, un hombre trabajaba en silencio. Frank Redbird. Apache de sangre y peón de rancho, por necesidad con 27 años, se movía con la serenidad de quien entendió hace mucho que el silencio es una armadura. Apretó la cincha de un alazán inquieto, los músculos de sus brazos tensándose con una fuerza contenida y precisa. El caballo, nervioso con el viento de la mañana, pateó y agitó la cabeza, pero Frank lo tranquilizó con una palabra en su lengua, casi como una plegaria. Desde la galería de la casa principal, Ida Whitmore lo observaba. Tenía una mano apoyada en la baranda, mientras en la otra sostenía un libro que ya había dejado de fingir leer. A sus 24 años, Ida conservaba la elegancia que le inculcaron institutrices y maestras, pero bajo esa fachada reposaba un espíritu inquieto. No era la hija que su padre deseaba mostrar en sociedad. Era la otra el recordatorio de una sirvienta, un error imposible de borrar, por muy finos que fueran sus vestidos o cuidadosas sus maneras. Su hermana mayor, Charlotte, siempre había sido la estrella, la bella prometida a Victor Harlan, un comerciante con ambiciones que iban más allá del desierto, pero desde niña sufría de los pulmones débiles. El invierno pasado, la enfermedad la consumió, dejando un silencio en la casa que ni la música ni el dinero podían llenar. Y en ese vacío, a Ida se le dijo sin ceremonia que debía ocupar el lugar de Charlotte. Su corazón se resistió, aunque mantuvo el rostro sereno. Había aprendido desde pequeña que una máscara callada le daba más libertad que un arrebato abierto. Sin embargo, incluso detrás de esa máscara, sus ojos seguían a Frank mientras se perdía hacia la sombra del granero. No era como los demás peones, los irlandeses ruidosos, los mexicanos con guitarras y canciones, aventureros que solo buscaban jornal. Frank casi no hablaba, mantenía sus cosas en orden y cargaba consigo una dignidad que nada podía borrar. Los demás lo respetaban, aunque algunos murmuraban que no era prudente darle tanta confianza a un apache. Ida lo sabía bien. Había visto cómo su padre pedía su opinión sobre el valor de un caballo o la fecha de una arriada. Y había notado que Frank respondía siempre con calma, pocas palabras, nunca altanero, nunca sumiso. Esa tarde, cuando el sol se desangraba en las lomas y el humo de mezquite salía de la cocina, Ida se sentó en la mesa larga a cenar con su padre. El mayor Whitmore, aunque ya no vestía uniforme desde la guerra, mantenía la rigidez de un oficial. Firme, severo, autoritario. Frente a él estaba Ágata, su cuñada viuda de mirada punzante y lengua más filosa aún. Víctor ha sido paciente demasiado tiempo, dijo golpeando el borde de la copa con sus dedos huesudos. El compromiso fue pactado y debe cumplirse. Ese hombre trae no solo riqueza, sino poder. Sin él esta familia pierde su lugar. Ida bajó la mirada al plato. El cordero asado olía a salvia, pero el hambre ya se le había ido. Su padre carraspeó. Cumplirás con tu deber, Ida. Charlotte se ha ido, que Dios la tenga en su gloria. Pero el acuerdo sigue en pie. Víctor espera a una novia Whitmore, y la tendrá. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Los dedos de Ida se apretaron en el tenedor. Quiso gritar que no era moneda de cambio, que no sería sombra de otra. Pero tragó la protesta sintiéndola arder en su garganta. Al terminar se levantó y salió a la fresca noche. La luna colgaba baja una moneda pálida sobre el desierto.
Junto al granero volvió a ver a Frank revisando cerrojos, como si cada animal dependiera de su cuidado. Permaneció oculta un instante observando su andar seguro tan distinto al mundo inestable bajo sus pies. Larga jornada, señorita Ida, su voz llegó grave y serena, aunque no volteó. Ella se sobresaltó, luego esbozó una ligera sonrisa. Siempre sabes cuando alguien está cerca. Él cerró el último portón antes de mirarla. El desierto enseña a escuchar más que a mirar. Por un momento permanecieron callados, un silencio cargado, no vacío. Ella quiso darle las gracias por ser ese punto firme en su vida inquieta, pero las palabras se enredaron. En cambio, murmuró: «Buenas noches, Frank». Él inclinó la cabeza. Nada de qué preocuparse. Y mientras regresaba a la casa sintió el peso de su mirada firme como la misma tierra, y en su pecho, bajo capas de deber y expectativa, empezó a encenderse una chispa que había guardado en secreto. La semana siguiente el rancho Whitmore se llenó de un movimiento inusual. Carretas subían por el camino polvoriento cargadas de cajas de vino, fardos de telas llegadas desde Santa Fe, y hasta un fotógrafo con su enorme trípode. Todo era parte de lo que Agatha llamaba la restauración de la dignidad del compromiso formal de Ida Whitmore con Victor Harlan. Esa mañana, Ida se paró frente al espejo. Su doncella ajustaba un vestido de seda color lavanda, el mismo tono que alguna vez había preferido su hermana. La tela se le pegaba al cuerpo bajo el calor, y al mirarse sintió como si contemplara el fantasma de Charlotte. La idea le apretó el pecho. Victor Harlan llegó en carruaje al mediodía. Alto, rondando los 40, con un saco negro cortado con precisión del este, botas tan lustradas que brillaban, y la barba perfilada con un toque plateado, encerada y rígida. Al inclinarse sobre la mano de Ida, ella percibió el olor a agua de rosas y humo de puro pesado en el aire reseco. «Querida mía», dijo con una sonrisa ensayada, «me honras con tu gracia». Charlotte era una belleza, pero la providencia ha decidido darte su lugar. Yo lo llamo fortuna disfrazada. Las palabras arañaron el corazón de Ida. En la galería, Víctor posó su mano firme en la parte baja de su espalda. Una foto para los periódicos de sociedad susurró prueba de que la familia Whitmore cumple su palabra. Su contacto le pareció más una marca que un gesto de afecto. Desde el borde del patio, Frank observaba entre los peones con expresión impenetrable. Ida sabía que había visto todo: la sonrisa forzada, los hombros tensos, el velo de tristeza que no lograba ocultar. Esa noche la cena se sirvió en la mesa de roble, iluminada por velas titilantes. Agatha presidía con satisfacción. Sus labios finos se curvaron como una navaja. «Es un alivio», dijo, «ver todo arreglado. Víctor trae estabilidad y la familia prosperará», agregó. El padre de Ida asintió, aunque sus ojos cansados se notaban. «Nuestra fortuna depende de este acuerdo, Ida. No es un capricho». Ida empujó los chícharos en línea sobre el plato sin apetito. Víctor alzó su copa de brandy. «Por la prosperidad futura y por una novia digna de su nombre». El brindis resonó hueco en los oídos de Ida. Se levantó pronto, saliendo al aire fresco de la noche. Cerca de los corrales encontró a Frank engrasando las correas de las sillas, mas el olor a cuero y sudor de caballo le resultó reconfortante tras el comedor sofocante. «Ellos ya tomaron su decisión», murmuró. Frank no levantó la vista. «¿Y la tuya?» La garganta de Ida se cerró. «La mía no parece importar». Él hizo una pausa, dejó la correa a un lado y dijo: «Importa. Más de lo que crees». Sus miradas se encontraron, y por un instante el silencio entre ellos se estuvo cargado vivo. Pero unos pasos en el porche y la voz aguda de Agatha llamando a Ida quebraron el momento como vidrio. A la mañana siguiente, Ida entró en el despacho de su padre. El cuarto olía a tinta y tabaco. Montones de papeles y contratos atados en fajos cubrían el escritorio. La curiosidad pudo más que la prudencia. Abrió uno y repasó la caligrafía elegante. Eran escrituras de tierras traspasos con firmas temblorosas, muchos de ellos de Kelsey. Reconoció nombres de tribus apaches y navajos. En una página aparecía el sello de Victor Harlan.
Anotaciones de la mano de su padre decían: consolidación de terrenos y seguro Redbird firma. El aliento de Ida se detuvo. El nombre de Frank Redbird. ¿Qué hacía ahí? Antes de que pudiera leer más, la puerta chirrió. Guardó los documentos apresurada y se giró. Agatha estaba en el marco con ojos filosos como los de un halcón. La curiosidad no es propia de una señorita, dijo con suavidad venenosa. Más te vale enfocarte en bordados y dejar los libros de cuentas a los hombres que entienden de ellos. Ida forzó una sonrisa, aunque el corazón le golpeaba. Esa noche, incapaz de soportar el peso del silencio, buscó a Frank en las caballerizas. Él reparaba una brida rota con manos firmes bajo la luz de la lámpara. Vi tu nombre, susurró ella. Él alzó la mirada, ojos oscuros y serenos. ¿Dónde? En los papeles de mi padre junto al sello de Víctor. Guardó silencio largo rato, apretando el cuero entre sus dedos. Al fin habló con voz baja. Los papeles tienen poder, más que las armas a veces. Pueden quitarte la tierra sin disparar un tiro. Ida se estremeció. Eso es lo que hacen, él sostuvo su mirada. Eso han hecho siempre. La mano de Ida temblaba a su lado. No sé cómo detenerlo. No lo detienes sola, respondió Frank, pero sí eliges dónde te pones. Sus ojos quedaron fijos. Ella quiso decirle que ya lo sabía, que su corazón había decidido mucho antes de que su mente se atreviera. Pero el peso del deber la ahogó y cayó. Sobre ellos, la luna se alzó pálida y vigilante, proyectando sombras largas sobre el polvo. En ese silencio entre cadenas de deber y un impulso más fuerte, Ida sintió cómo los fantasmas de su hermana se apretaban sobre ella, y al mismo tiempo, una chispa de desafío comenzaba a encenderse en su interior. La casa Whitmore nunca había estado tan llena. Faroles iluminaban la galería, bañando de luz cálida la plata pulida y los vestidos de seda. Invitados llegados desde Santa Fe y aún más lejos ocupaban el salón. Las risas y las charlas se mezclaban con la música de un cuarteto contratado. No era solo una cena. Era el anuncio del compromiso de Ida con Víctor Harlan. Ida se hallaba en lo alto de la escalera. El vestido de encaje marfil pesaba sobre sus hombros. Su cabello trenzado en complicados bucles por la exigente mano de Agatha. Se sentía más muñeca que mujer. Sus pasos medidos. Su sonrisa ensayada. Abajo la esperaba Víctor, copa de champaña en mano, su corbata carmesí, brillando contra el saco negro. La voz de su padre resonó cuando ella descendió. Caballeros, damas, mi hija Ida Whitmore. Esta noche honramos su unión con el señor Harlan, que asegura no solo la prosperidad de nuestra familia, sino la fuerza del futuro de este territorio. El aplauso se extendió. El corazón de Ida golpeaba fuerte. Desvió la mirada hacia el fondo del salón donde Frank estaba entre los peones contratados. Sus ojos oscuros, fijos, inescrutables. Esa mirada le dio firmeza aunque el pecho se le apretara. Víctor tomó su mano atrayéndola a su lado. Mi esposa, anunció con suavidad. La promesa Whitmore perdura. Cayó un silencio. De esos que esperan las palabras rituales para sellar el acuerdo. Ida sintió todas las miradas encima. Abrió la boca creyendo que solo saldría un murmullo. Pero lo que salió fue cortante como acero. No. El salón se congeló. Un murmullo recorrió el lugar, copas tintineando entre manos temblorosas. La sonrisa de Víctor se tensó. Querida mía. Ida retiró su mano de la suya. Su voz al principio temblaba, pero cobró fuerza con cada palabra. No puedo. No voy a casarme contigo. Los jadeos se extendieron. Agatha se levantó de su silla, el rostro blanco de furia. La mano de su padre golpeó la mesa. Ida. Los ojos de Víctor se oscurecieron, su voz convertida en un gruñido dirigido solo a ella. ¿Sabes lo que haces? Avergüenzas a tu familia. Destruyes todo lo que han construido. Ida alzó la barbilla. Mejor destruida que vendida. El silencio pesó como plomo. Luego empezaron los susurros afilados como cuchillos. Palabras como ingrata, loca, deshonra se deslizaron por el salón. La voz de Agatha se alzó sobre todas. No es una verdadera Whitmore. La hija de una sirvienta vestida con el traje de su hermana ahora se atreve a desafiar a sus mayores.
Esta familia pagará caro su locura. Víctor se irguió el rostro convertido en una máscara de ira fría. Entonces pagarán. Las tierras, los contratos, las alianzas, todo se volverá contra ustedes. Y cuando vuelvas arrastrándote, recuerda esta noche. Arrojó su copa contra la chimenea donde estalló en llamas. El padre de Ida permaneció rígido con los ojos encendidos de rabia y desconcierto, pero no dijo nada. Ida giró entonces buscando el único sostén en quien confiaba. Al fondo, la mirada de Frank se encontró con la suya. Por un instante la multitud, la furia, el peligro desaparecieron. En ese cruce silencioso no vio juicio, sino una llama firme de reconocimiento. Sus manos temblaban, pero su voz no vaciló. No me casaré con un hombre que yo no elija. Con eso se dio la vuelta y salió del salón. Los murmullos la siguieron creciendo como tormenta. Más tarde, en la calma de los establos, Ida apoyó la frente en la madera fría de un pesebre. Su vestido manchado de polvo. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero el orgullo las contuvo. Tras ella, la voz baja de Frank. «¿Elegiste?» Ella se volvió. Él estaba en las sombras, el rostro solemne, difícil de leer, pero sus ojos ardían con fuerza. «Tenía que hacerlo», susurró, «aunque lo arruine todo». Él dio un paso al frente, la luz del farol delineando su rostro. ¿Arruinar qué? Una prisión que nunca construiste. A Ida se le cortó el aliento. ¿No entiendes? Sí entiendo, respondió con firmeza, su voz cargada de verdades calladas demasiado tiempo. Sé lo que es que tu vida se negocie, que tu valor se mida con nombres y papeles. Esta noche rompiste esa cadena. Te costará, pero era la única forma de ser libre. La cercanía de él, la certeza de sus palabras, le hicieron doler el pecho. Por un segundo pensó en confesarlo todo, que la idea de vivir con otro hombre era insoportable, que la presencia de Frank era el único ancla que conocía. Pero el crujido de pasos en la grava, voces de peones y el rechinar de ruedas interrumpieron el instante. El momento se rompió. Frank retrocedió, la mandíbula tensa. Habrá consecuencias. Lo sé, dijo ella, tomando aire y enderezando los hombros. Entonces las enfrentaremos. Por primera vez una chispa de sonrisa cruzó sus labios. Tienes más fuego del que ellos jamás verán. Y aunque entre los dos no se dijera palabra de amor, algo nuevo se encendía en medio de la tormenta que ella misma había desatado. Un lazo distinto ya había echado raíces, más hondo que el miedo, más fuerte que el silencio. Los días después del compromiso roto cayeron sobre el rancho como un temporal en ciernes. Los invitados huyeron con prisa y el chisme corría hacia Santa Fe más veloz que cualquier pluma. El apellido Whitmore, antes mencionado con respeto, ahora se murmuraba como escándalo. El mayor Whitmore pasaba horas encerrado en su despacho, negándole la entrada a Ida. Ese mutismo pesaba más que la ira. Le decía sin palabras que ya no tenía cómo defenderla. En su ausencia, Ágata tomó las riendas de la casa con rapidez de víbora. Nos ha deshonrado, susurraba a quien quisiera escucharle. Grábenselo bien, esa muchacha arruinará el rancho. Pero quizá aún no sea tarde, si se le sabe guiar. Sus ojos se quedaban clavados como cuchillos, insinuando que ella misma era la indicada para hacerlo. Ida soportaba las miradas de los sirvientes, mezcla de compasión y recelo. Caminaba erguida por los pasillos, aunque cada paso pesaba más. Una tarde se encontró de nuevo en las caballerizas. Frank estaba allí como siempre, revisando cerrojos y alimentando caballos. Su constancia era como el latido mismo del lugar. «Todos piensan que voy a fracasar», dijo ella en voz baja. Frank ajustó la cincha de una montura. «Entonces demuéstrales lo contrario. No es tan sencillo. Nunca lo es». Él la miró sereno. «Pero tú ves la tierra con más claridad que ellos. Has leído los libros de cuentas, has caminado los campos. No eres ciega». La garganta de Ida se cerró. «No me dejarán dirigir. Entonces no pidas permiso, solo hazlo». A la mañana siguiente, Ida entró al patio donde los trabajadores aguardaban órdenes. La voz áspera de Ágata resonaba regañando a dos hombres por llegar tarde. Pero al aparecer Ida, el patio se quedó en silencio. Todos los rostros voltearon. «Mi padre está enfermo», empezó ella, la voz firme aunque la palma le sudaba.
Hasta que se recupere yo me haré cargo del rancho. El resuello de Ágata fue agudo. ¡Atrevimiento tú! Pero Ida alzó la mano. El rancho no puede detenerse en pleitos. Tenemos cercas que reparar ganado, que arrear cosechas, que atender. Si creen que no sirvo, demuéstrenlo trabajando mejor que yo. Mientras tanto, las órdenes las doy yo. Un murmullo recorrió a los hombres. Se miraron entre sí. Al fin, un vaquero canoso asintió levemente. El trabajo continuó. Frank estaba al margen, rostro impenetrable. Pero ella alcanzó a ver un destello de aprobación en sus ojos. Le dio más fuerza que cualquier aplauso. Sin embargo, la desgracia no tardó. Para mediados de verano, las nubes no rompieron. La tierra se agrietó, los abrevaderos quedaron secos, y las siembras se marchitaron. El ganado adelgazó mostrando las costillas. La riqueza del rancho atada a la tierra se desplomaba bajo la crueldad del sol. Y entonces comenzaron los ataques. Una noche jinetes bajaron de la loma enmascarados incendiando pacas de heno y espantando los caballos. Los peones se defendieron, pero las pérdidas fueron duras. Las huellas en la tierra mostraban caballos entrenados, hombres profesionales no vagabundos. Todo apuntaba a los matones de Víctor Harlan. Al amanecer, Ida recorrió los campos contemplando el desastre. Cenizas, ganado disperso. El corazón se le encogió. Cada rumor que Ágata había sembrado sobre que Ida era una maldición parecía encontrar prueba entre las ruinas. En la casa del rancho Ágata atacó con veneno. ¿Lo ves ahora? Tu desafío nos trajo esto. El nombre Harlan nos habría protegido, pero tú lo despreciaste. Será mejor que entregues las riendas a alguien competente antes de que todo se pierda. Su padre guardaba silencio. El rostro gris por la enfermedad, incapaz de hablar. Los puños de Ida temblaron. Abrió la boca para responder, pero Frank habló primero, voz tranquila pero cortante. Perder ganado por sequía es mala suerte, perderlo por hombres es traición. No confundas una cosa con la otra. Los ojos de Ágata chispearon. ¿Y quién eres tú para dar lecciones en una casa, Whitmore? Alguien que la mantiene en pie mientras otros solo la destruyen, replicó Frank. Su mirada se encontró con la de Ida. Podemos salvar lo que queda, pero no arrodillándonos. Esa noche, bajo la luz de un farol, Ida se sentó con Frank en el pesado escritorio de roble. Los libros de cuentas abiertos, filas de números, como un campo de batalla de tinta. Debemos provisiones a Santa Fe, murmuró ella. Pero con el hato diezmado no podemos pagar en ganado. Frank se inclinó sobre los papeles. Entonces cambia el trato. Madera de la Loma Norte vale más que unas cuantas reses flacas. Y grano de los valles si nos adelantamos. Ella frunció el ceño. El grano no es nuestro. Tampoco es de Víctor. Ofrece precios justos, no créditos. Paga en monedas y comerciarán contigo antes que con él. Ida parpadeó sorprendida. Piensas como un comerciante, no. Sus ojos se ensombrecieron. Pienso como un hombre que ha visto tierras robadas con tinta y papel. Si quieres conservar lo tuyo, tienes que escribir más rápido que ellos. Ella tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras. Entonces, ayúdame. La mirada de Frank se clavó en la suya. Por un instante, algo crudo e innombrable pasó entre los dos. Luego asintió. Ya lo estoy haciendo. Las semanas se desangraron una tras otra. Bajo las órdenes de Ida, carretas llevaron madera hacia el este. Regresó el dinero y con él se compró grano antes de que Víctor pudiera acaparar el mercado. Poco a poco el rancho se sostuvo. Pero cada triunfo traía consigo un peligro mayor. Una tarde, al ponerse el sol, disparos resonaron desde el potrero bajo. Frank volvió con la manga rota y sangre en el brazo. «Están apretando más», dijo con voz pareja. «Víctor quiere quebrarte antes de que acabe la temporada». Ida le vendó la herida con manos temblorosas. Ver su sangre fue como un cuchillo en el pecho. ¿Cuánto tiempo podremos resistir el que haga falta? Sus ojos no se apartaron de los de ella. «Has llegado hasta aquí. No flaquees ahora». Y aunque el miedo le anudaba las entrañas, Ida comprendió que por primera vez ya no estaba sola.
El otoño llegó duro a las montañas sangre de cristal. Las mañanas se volvieron quebradizas de escarcha. Las tardes largas teñidas de rojo. Pero para el rancho Whitmore, el frío no trajo alivio. Corrían voces en cada cantina, y juzgado de que aquella familia venida a menos, se desplomaba ganado escaso, cercas caídas, deudas creciendo. Y en cada rumor el nombre de Victor Harlan, cosido a su desgracia. Todo empezó con los periódicos. Una mañana un redactor de Santa Fe entregó una hoja aún húmeda de tinta. El titular cortó como navaja: la fortuna Whitmore se derrumba. Culpa de la hija insensata. Sí, el artículo escrito con veneno relataba el compromiso roto, la cosecha perdida, los ataques sufridos. Elogiaba a Victor Harlan como un hombre paciente traicionado. Y remataba con crueldad. Quizá pronto el rancho Whitmore encuentre manos más firmes que lo guíen. El mayor Whitmore leyó la columna en la mesa del desayuno. La mano le temblaba la copa de brandy vibrando. Había soportado guerra y pérdidas, pero la vergüenza pública le atravesaba más hondo. «Esto es lo que me has traído», le espetó a Ida. «Un legado arruinado, mi nombre arrastrado por el lodo». El pecho de Ida dolió. «Padre, no ha terminado. Estamos reconstruyendo». Basta su rostro se crispó, las venas marcadas en las sienes. «Nos has condenado». Si Charlotte hubiera vivido. Aquella frase la golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Ida salió corriendo, la vista nublada por lágrimas. Esa noche, cuando la casa callaba, Frank la encontró en los escalones del porche, los hombros encogidos contra el frío. «Lo arruiné todo», susurró ella. Frank se dejó caer a su lado. «Tu padre carga el orgullo de soldado. Cree que el honor es su armadura. Pero hasta la armadura se quiebra». Las manos de Ida se retorcían en su regazo. «Tal vez tiene razón. Tal vez debí inclinarme». Él negó con la cabeza. «Inclinarse no salva la tierra. Solo la entrega más rápido». Ella lo miró entonces. La luz del farol brillaba en sus ojos húmedos. «¿Por qué sigues creyendo en mí?» Su mirada no se movió firme. «Porque no te has rendido. Y eso ya es más de lo que hacen muchos». Semanas después, tormentas de invierno bajaron de las montañas golpeando contra ventanas y cubriendo los campos de blanco. Fue entonces cuando Víctor lanzó su golpe más audaz. Con Ágata a su lado, presentó reclamos en Santa Fe, declarando deudas impagas y tierras perdidas. Mostró documentos de contabilidad falsificados con la firma temblorosa del mayor Whitmore, que le otorgaban la mitad del rancho. Cuando la noticia llegó a la casa, la rabia incendió las venas de Ida. «Están robando con tinta», escupió arrojando los papeles al escritorio. Frank los examinó, mandíbula apretada. «No son deudas, son trampas. Han aprovechado la enfermedad de tu padre para sacarle firmas que no comprendía». Los puños de Ida se cerraron. «Entonces, ¿cómo peleamos?» «Con la verdad», dijo Frank, «y pruebas más fuertes que las de ellos. Pero no será fácil. Tendrás que plantarte en un tribunal que escucha primero a hombres como Víctor antes que a una mujer o a un apache». El aliento de Ida se sacudió. «Entonces iremos de todas formas». Pero el destino golpeó más rápido que los jueces. Una mañana amarga, Ida entró al despacho de su padre y lo encontró desplomado en la silla. Los papeles caídos de sus manos. El corazón se le había rendido bajo el peso de la deshonra. El doctor dijo que no sorprendía. El orgullo de un hombre solo aguanta hasta cierto límite. En el funeral la capilla se llenó más de murmullos que de oraciones. Los vecinos vieron a Ágata llorar con dramatismo, aunque en sus ojos brillaba un filo calculador, ya pensando en su próxima jugada. Pero cuando se leyó el testamento, el aire se cortó en seco. Las tierras, el ganado, la casa, no pasaban a manos de Ágata sino a las de Ida. La firma era firme, fechada semanas atrás. Ágata soltó un jadeo como si la hubieran golpeado. «Imposible, una bastarda no puede». «Los papeles dicen otra cosa», replicó con frialdad el abogado. El salón estalló en murmullos escandalizados. Ida permaneció pálida pero erguida. El sello de su padre pesaba en sus manos. No había recibido solo una herencia, sino también una carga forjada en dolor y vergüenza.
Esa noche Frank la encontró en el despacho, el testamento extendido sobre el escritorio. Su rostro lucía demacrado, las manos temblando. Debió ser para Charlotte, susurró. No para mí, nunca para mí. Frank negó con la cabeza. Charlotte ya no está. Tu padre vio la verdad aunque fuera tarde. Supo quién llevaba su fuego. Ella tragó con dificultad, las lágrimas escapando. Todos me odiarán por esto. No todos, respondió él, la voz suavizada. Tienes más aliados de los que piensas. Los peones, las familias que comercian contigo. A ellos no les importan las columnas de sociedad. Les importa la justicia. Si sigues en pie, ellos estarán contigo. El aliento de Ida se afirmó. Por primera vez en días su espalda se enderezó. Entonces que me odien, que murmuren. No me voy a doblar. Los labios de Frank se curvaron apenas en una sombra de sonrisa. Esa es la Ida que conozco. El invierno siguió duro, implacable. Pero frente a la pérdida, Ida y Frank empezaron a reconstruir con tosudez. Frank guió a los hombres a las colinas heladas, marcando árboles para cortar, buscando manantiales medio enterrados en piedra. Les mostró a leer la tierra como lo hacían los suyos, hallando agua donde nadie imaginaba. Ida trató con comerciantes, negociando con dureza, negándose a vender barato. Aprendió a leer contratos con ojo de águila, borrando garras escondidas que buscaban sangrarla. Cada triunfo costaba sudor y sangre. Frank regresaba con las manos en carne viva, el abrigo desgarrado por choques con bandidos. Ida pasaba noches enteras sobre los libros, hasta que la vista se le nublaba. Pero el rancho, aunque marcado, empezó a latir de nuevo. Y con cada jornada aquella mujer nacida en la sombra y aquel hombre de una tribu despreciada demostraban que juntos podían pensar mejor, resistir más y pelear contra quienes querían verlos caer. La primavera llegó lenta al valle, tímida tras el invierno cruel. Brotes verdes empujaban la tierra ennegrecida y los álamos del río se llenaban de hojas nuevas. Por primera vez en meses el rancho ya no parecía un moribundo, sino uno que despertaba a la vida. Los hatos seguían flacos, pero estaban vivos. Los campos resembrados bajo la guía de Frank sacaban cebada y frijol. Carretas de madera rodaban hacia el este, sus ganancias volvían y se multiplicaban en semillas. El rancho Whitmore, dado por perdido por la sociedad, ahora se mantenía en pie, marcado pero firme. En las tardes, cuando el trabajo terminaba, Ida caminaba el porche con el libro de cuentas en la mano. Su cabello ya no enredado en peinados ostentosos, sino recogido con una cinta sencilla. Miraba hacia los corrales donde Frank se movía entre los caballos, su voz baja, calmando a los potros asustadizos. Una noche dejó el libro a un lado y bajó al patio. Él levantó la vista al verla llegar, el rostro curtido por el sol. Y los días duros, pero los ojos firmes, inquebrantables. Está funcionando, dijo ella ya en voz baja. Él asintió. Por ahora basta, añadió ella tras dudar. Hemos hecho lo que nadie creyó posible. Su mirada se mantuvo en la de ella. Lo lograste. No, Frank. Su voz se quebró. Lo logramos. El silencio que siguió fue distinto al de antes, no cargado de contención, sino lleno de una verdad ya imposible de ocultar. Ella alargó la mano hacia él. Por primera vez él no se apartó, pero la victoria tuvo un precio. Cuando Ida viajó a Santa Fe por provisiones, los murmullos la siguieron por las calles. Bastarda. Whitmore, caída rancho, salvado por la mano de un indio. Algunos se burlaban, otros la miraban con lástima. Y sin embargo, al entrar al salón de comerciantes con la bolsa llena de monedas ganadas honradamente, hasta las burlas se inclinaron en reverencias forzadas. Ágata había huido con Víctor, pero su alianza se quebró. Víctor, furioso por sus pérdidas, la echó de su lado. El rumor decía que vivía ahora en Albuquerque, amargada y olvidada. El propio Víctor se replegó al este, su nombre manchado por deudas y fraudes descubiertos. Pero para Ida y Frank, el reconocimiento no llegó en salones de sociedad. Llegó poco a poco de los peones que obedecían las órdenes de Frank, sin cuestionar, de los rancheros vecinos que confiaban en los precios justos de Ida, y al final de su propia sangre.
Una tarde, el hermano de su padre, un tío con quien casi no había tratado, llegó desde Missouri. Bajó del caballo con rigidez, miró a Frank con cautela y luego a Ida. «Has hecho lo que ni tu padre pudo», dijo con rudeza. «La tierra vuelve a respirar. Por eso te doy mi respeto». Hizo una pausa y agregó: «A los dos». Esas palabras sencillas como eran, le hicieron sentir a Ida como si le quitaran la primera piedra del pecho. Algunas heridas comenzaban a sanar. El rancho prosperó no en lujos, sino en la fuerza honesta del trabajo. Y una tarde tranquila bajo los álamos, Frank e Ida se quedaron juntos mientras peones y vecinos se reunían. Sin curas, sin cantos, solo el susurro de las hojas y el murmullo del río. Se entregaron con palabras simples, con las manos entrelazadas y el corazón expuesto. Cuando terminaron los votos, los presentes aplaudieron no por obligación, sino por lealtad. No fue la aprobación de la sociedad lo que ganaron, sino algo más fuerte: el reconocimiento de quienes compartían el esfuerzo y habían visto la verdad. Pasaron los años. El rancho Whitmore dejó de ser un vestigio de hacendados caídos y se volvió un lugar de justicia y resistencia. Los niños corrían entre los establos, las carretas de cosecha rechinaban en la entrada, y por las tardes la risa se extendía por el valle. Ida mantenía sus cuentas en orden, su mente aún más. Frank mantenía la tierra viva, su conocimiento impregnado en cada decisión. Juntos forjaron no solo sobrevivencia, sino prosperidad nacida de la tenacidad y la confianza, aunque llevaban cicatrices. El apellido Whitmore nunca se quitó del todo la mancha en los salones de Santa Fe. En los bailes, Ida recibía a veces sonrisas tensas, Frank miradas frías. Pero al volver a casa con los pastizales dorados bajo el sol poniente, sabían que esos salones no significaban nada porque ellos habían elegido otro fuego, el de la verdad, el del amor, el de permanecer lado a lado cuando el mundo los llamó indignos. Una noche de verano, con las cigarras cantando y las estrellas desbordadas en el cielo oscuro, Ida se apoyó en la baranda del porche, su mano rozando la de Frank. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. Él ladeó la cabeza. ¿De qué de haberlos desafiado? De haber tomado el camino más duro. Los labios de Frank se curvaron lentos y seguros. El arrepentimiento es para los que se inclinan. Nosotros elegimos el fuego. Ella sonrió, los ojos brillantes. Y no nos quemó. No. Su mirada se volvió hacia el horizonte donde las montañas permanecían oscuras y firmes. Nos forjó. Y en esa quietud, con la tierra respirando serena a su alrededor, comprendieron que su historia no estaba escrita en periódicos de sociedad, ni susurrada en tertulias, sino en la tierra que sembraron, en el ganado que criaron, y en el amor que había resistido cada prueba. Una historia de dos almas, una nacida en la sombra, la otra en la insolencia de no elegir la seguridad ni la rendición, sino la valentía. Gracias por haber escuchado hasta el final de esta historia. De verdad me alegra que te quedaras conmigo. Tu apoyo significa mucho. Te invito a darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para que puedas seguir compartiendo más relatos que nacen del corazón.